Bienvenidos. A esta noche de luna llena, Prepárate para sentir el miedo desde la nuca hasta los pies. con estas historias que contaremos. Antes de empezar, te invito a que te suscribas y le des like. Mi nombre es Powerex y te contaré esta historia. Pacto con el demonio. Vendí mi vida y la de mi hijo. Sandra era una joven y hermosa mujer, quien había contraído matrimonio con un hombre exitoso, quien era un contratista y tenía su propia empresa y una vida de lujo. Y al igual ese exitoso hombre provenía de una familia de dinero. Sandra, quien era de clase baja, conocía de manera fortuita a ese hombre, ya que no pertenecía a los mismos círculos sociales. Sin embargo, la belleza de Sandra era innegable, y aquel empresario Rodrigo quedó maravillado. Comenzaron a salir y tenían una muy buena química en la relación y en la intimidad también. Así que a los meses, Rodrigo le pidió matrimonio, cosa que Sandra claro que aceptó, pues ese hombre era elegante y de un buen gusto y un excelente estatus monetario sobre todo. Esa pareja contrajo matrimonio y tuvieron un hermoso niño totalmente sano. Sandra comenzaba a tener un estilo de vida bastante ajeno al cual siempre ha tenido. Vivía en un barrio y una casa envidiable. Se reunían con gente de dinero y círculos de abolengo con alto poder adquisitivo. Sandra estaba maravillada con ese mundo, en el cual trataba de ocultar sus antecedentes humildes y aparentar ante esas familias de dinero que ella también pertenecía a esos opulentos círculos. Pasaron los años. Durante ese tiempo había ocurrido muchas cosas. Sandra se había alejado bastante de su familia, ya que le avergonzaba su procedencia humilde. Y al igual su familia al notar esas acciones, también tomaron la misma postura, alejándose de aquella malagradecida mujer. Otra cosa que había ocurrido era que aquel contratista, Rodrigo, comenzó a tener un declive económico y aparentemente muchos problemas financieros. Ese empresario comenzó a vender propiedades y autos de lujo, pero pareció no salir de los problemas monetarios. Era tanto el agobio financiero en el cual se encontraba Rodrigo, ya que estaba hasta tope de deudas de acreedores y clientes. Y al darse cuenta que estaban en un punto de inflexión, sin retorno de un inminente y aparatoso colapso financiero. Una mañana de un jueves, despertó, tomó su café, ingresó a su oficina que tenía en su casa, puso su música favorita. Luego, solo se escuchó un disparo, el cual ponía fin a la vida de Rodrigo. Sandra, al escuchar ese estruendoso disparo, subía para ver qué había ocurrido y veía a Rodrigo, quien yacía muerto en un charco de sangre. Posteriormente, después del fatídico suceso, a los días, el contador de ese contratista le daba la noticia a Sandra que su cliente había muerto en bancarrota y solo les había dejado un pequeño departamento y una cantidad de dinero que realmente no era mucho, tal vez solo para vivir bien un par de años. Sandra no podía con la noticia y el dolor no se derivaba en su ser por la muerte de su esposo, ni por la tristeza que sentían esos niños por la pérdida de su padre. Más bien, el dolor se daba por el hecho de que quedaría en la pobreza nuevamente, y esa mujer sabía que solo era cuestión de tiempo, ya que Sandra no tenía ninguna profesión ni alguna habilidad para tener un trabajo con un salario cuantioso. Tampoco tantas oportunidades de traer un hombre opulento por su belleza, ya que a los años ya habían cobrado factura. En el barrio de gente rica donde anteriormente ella vivía, se corría un rumor bastante fuerte entre los vecinos. Ese rumor era en particular que cierta vecina le había vendido su alma al diablo, y que a costa de ese trueque, esa mujer había logrado hacerse de una riqueza interminable. Así que Sandra comenzó a creer que esa idea era posible. Tanto romantismo con esa fantasía, que comenzó a leer libros sobre cómo vender el alma al diablo,
iba a sesión de obscurantismo con brujas y santeros, que eran charlatanes que solo disparataban el dinero restante que le habían dejado su difunto esposo. Al igual ingresó a un templo de satanismo, donde hacía adoraciones a Satanás y todo tipo de rituales. Todos los presentes tenían ese mismo objetivo, en vender su alma a Satanás. Pero al tiempo Sandra se daba cuenta que era más complicado de lo que cree popularmente, pues no era simplemente pedirlo o quererlo, se requería más que eso. Así que ya harta de lidiar con tantos charlatanes, decidió ir a buscar a esa señora, misma que la gente rumoraba que había vendido su alma al maligno. Así que acudió a esa casa en ese vecindario de clase alta, llamó a la puerta de la señora, y salió esa señora con un ceño tanto fruncido, pues realmente se relacionaba poco o casi anualmente con sus vecinos. Sandra veía que era una enorme casa, pero también era bastante lúgubre. Así esa señora preguntaba la razón de llamar a su puerta, y Sandra, un poco de vergüenza por la pregunta que iba a realizar, solo con bastante tacto le decía: no deseo faltarle al respeto con esta pregunta, pues créame que no lo hago por burlarme ni por juzgarle, solo deseo que me ayude a aclarar mi mente. Pues la gente de este barrio cuchillaban de usted. Había vendido su alma a Satanás, y como le menciono, realmente la pregunta no es por morbo. La pregunta es porque, siendo muy honesta, estoy en una situación algo complicada. Y yo he pensado que si esa acción se puede llevar a cabo, y si es posible, ¿cómo podría hacerlo? Aquella señora le invitó a pasar, le sirvió una taza de té y respondió que sí, que era totalmente posible, que el diablo le daría bastante, pero que le quitaría más de lo que daría. Así es a que esa señora le mencionó que era algo que no recordaba, pues ella creía que tenía una mejor vida, que tenía todas esas cosas que siempre ha anhelado, ya que ella, antes de realizar el pacto, toda su vida le había tocado estar en una miseria total, pero que en un día, de manera fortuita, conoció a un chamán, y dijo chamán, que envolvió para poder realizar el pacto, puesto que ese chamán tenía una promesa con Satanás, en el cual era reclutar almas para el Averno, y fingía como intermediario para facilitar el trueque, y le endulzó en el oído con promesas de riquezas y propiedades, y fue por eso que ella accedió. También esa señora le mencionó a Sandra que después de ese trato jamás ha sido tan infeliz. Esa señora incluso decía que ni siquiera podía dormir tranquilamente, pues esas entidades demoníacas se encontraban acechándola y atormentándola, susurrando a su oído todo el tiempo blasfemias y herejías. Al igual que su vientre se había secado y que jamás tuvo la oportunidad ni dicha de tener un hijo, que incluso la comida ya no le sabía nada, y que ella deseaba morir, pero a su vez tenía miedo de morir, pues ella bien sabía que su paradero sería el infierno. Pero lo peor de todo era que para que ese pacto se pudiera cerrar, se tiene que entregar la vida de una persona querida y también la propia alma de la persona que cierra el trato. Sandra estaba maravillada, a pesar de que aquella señora solo había descrito calamidades y sufrimiento, puesto que era la única persona a quien conocía que había podido vender efectivamente su alma. Así, sin titubear, preguntaba que cómo podría hacerlo para encontrar a ese santero o hacerle una propuesta directa a Satanás. Y esa señora le respondió: lamento que no hayas escuchado nada de lo que te dije. Desafortunadamente no será necesario que haga nada, ya que esta casa está infestada por demonios, y tu petición se correrá rápidamente. Pero no digas que no te lo advertí. Ahora lárgate de mi casa y jamás regreses, por favor. Así Sandra salió de esa casa un tanto feliz, anhelando riquezas y el poder de tener ese encuentro con algo o alguien que le hizo saber que estaría encerrando en ese pacto maldito. Sin embargo, pasaron semanas y aún no se han dado ni los menores indicios de poder concluir con ese trato. Y ya desesperada porque el poco dinero que aún le restaba de la herencia, dicha herencia estaba por agotarse.
Así que totalmente enojada, sintiendo que aquella señora adinerada le había tomado el pelo con un engaño, acudió nuevamente a la casa de esa señora adinerada para enfrentarla. Así que cuando llegó a esa casa, veía que se encontraba a los servicios médicos forense y aparentemente la sacaban muerta. Y escuchaba que decía que esa mujer se había suicidado. En la parte externa de esa enorme mansión había otro hombre que veía cómo sacaban el cuerpo y le preguntaba a Sandra que si conocía a la difunta. Sandra afirmó en efecto, y también ella le preguntaba a ese caballero si también la conocía, y aquel hombre respondió que sí, que también la conocía. Así solo se llevaron el cuerpo, y aquel hombre le decía a Sandra que la razón de su asistencia ese día no era para visitar a la señora, que sí, la razón de su visita era para ver a Sandra. Pero aquella mujer extraña mencionó que ella no recordaba conocerle, y el caballero afirmó que en efecto no se conocían, pero que le había llegado un rumor que ella buscaba hacer un trato, el cual le cambiaría su vida. Sandra no podía creer, pues era lo que había estado esperando, y ella bastante feliz dijo que sí, que ella quería un pacto por dinero y riquezas infinitas. Y así, ese hombre se presentó como el chamán, quien era intermediario del diablo, aunque realmente no tenía aspecto de chamán, más bien tenía aspecto de empresario. Ese hombre sacó una hoja con un contrato y le decía que solo era cuestión de firmar y el dinero llegaría totalmente solo, sin el menor esfuerzo. Y esa mujer firmó el contrato sin leer ningún solo párrafo, pues su avaricia era tan grande que ya quería disfrutar del poder de tener un alto estatus financiero. Así ese hombre solo se marchó con un semblante de satisfacción. Y en eso, a los minutos, Sandra recibió una llamada, en la cual era un notario público que le informaba que había una millonaria herencia de una señora que por alguna razón le había dado órdenes precisas y un mensaje. Y replicó el mensaje que decía que le dejaría toda su herencia para que no tuviera que hacer este pacto y que ella ya no se encontraba en este mundo, porque ella había partido al infierno a pagar sus malas acciones. Y ese notario le decía que era una señora con la que recientemente había tenido una conversación y que Sandra sabía a qué se refería con ese mensaje. Así solo le dio indicaciones para acudir a firmar la cuantiosa herencia. Sandra se encontraba bastante feliz, pues no tendría que trabajar jamás y tendría un estilo de vida envidiable. Se sentía bastante orgullosa, pues su plan había funcionado, a pesar de lo irreal que sonaba en un inicio, y podía darle el mejor futuro a su hijo. Y así partió rumbo a su hogar, pero justo cuando iba a llegar a su casa y a buscar a su hijo para darle las buenas noticias, que volverían a vivir a su anterior vecindario, con más lujos incluso que antes, y que él volvería a su antiguo colegio y dejaría la escuela pública. Así tocaba la puerta de la habitación del niño. Y al estar tocando se escuchaba al niño llorando, y escuchaba que el niño gritaba: «Haz que se largue el diablo de aquí, por favor, mamá». Y se escuchó una voz demoníaca, que era emitida en la habitación del niño, que decía: En el contrato se encontraba la cláusula de que tienes que entregar la vida de un ser amado. Y tú no amas a nadie, ni tampoco nadie te ama a ti. Solo este niño es la persona que más amas en esta vida. Así que tú misma lo entregaste. Espero que disfrutes tu dinero que tanto deseabas. Y así solo se escuchó un grito del infante, quien había caído del quinto piso de esos edificios de departamento, quien había muerto por una violenta caída. Y en ese momento Sandra se arrepintió de lo que tanto había deseado. Así pasaron los años, y la riqueza de esa señora era inmensa. Sin embargo, jamás fue feliz, sino lo contrario, siempre fue atormentada por demonios,
y por el recuerdo de haber entregado la vida de su hijo por su avaricia, por dinero enfermo y vacío, y así sabiendo que su alma también terminará pudriéndose en el infierno por el fin de la existencia.